Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo me encuentro muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes trayéndoles otro caso más y muy agradecida de que me puedan estar viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy hablaremos del caso de Tamara. Vamos a ver todos los detalles. Tamara Mitrofanova nace el día 5 de febrero de 1947 en una ciudad de Rusia en el seno de una familia que tenía conexiones con el gobierno comunista. La familia de Tamara tenía una muy buena posición económica y además de eso gozaba de una vida muy tranquila. La niñez de Tamara fue lo más normal posible. La niña mostró un gran interés desde muy pequeña en las artes. Le gustaba mucho la literatura, la pintura y la música. Estos intereses fueron creciendo mientras ella crecía y cuando fue adolescente decidió que su carrera final sería una licenciatura en letras. Cuando terminó todos sus estudios obligatorios para poder llegar a la universidad, decidió trasladarse hacia Moscú para poder estudiar en la Universidad Estatal Lingüística de Moscú, la carrera que ella ya había elegido con anterioridad, licenciatura en letras. Llegó a ser una de las mejores de su promoción y terminó graduada con honores de este lugar. En su estadía en la universidad también descubrió que le encantaban los idiomas, así que cuando terminó la carrera decidió estudiar alemán e inglés a profundidad. Llegó a dominar de manera increíble estos idiomas. Debido a esto tuvo algunos trabajos como traductora en algunas agencias de viajes y también en algunos bufetes legales. Tamara, cuando tiene 24 años, en 1971 conoce a un hombre llamado Alexei Somsonova. Este sería el apellido que adoptaría Tamara el resto de su vida, ya que ese mismo año de 1971 la pareja contrajo matrimonio. Debido al trabajo que tenía Alexei, ellos se tienen que mover hacia San Petersburgo. Es en este lugar que comienzan a hacer su vida de una manera formal. Compran una casa, comienzan a ahorrar y comienzan a conocer diferentes personas. Tenían un círculo de amistades muy grande y también tenían una muy buena posición económica. Parecía que a la pareja le iba muy bien, pero las cosas dentro de la casa seguramente eran diferentes, porque en el año 2000, casi 30 años después de haber contraído matrimonio, Alexei abandona a Tamara. Le deja básicamente todas las posesiones que tenían, le deja la casa donde habían convivido y él se marcha a vivir una vida diferente. Tamara, desde que Alexei se fue, comenzó a volverse una persona muy retraída. No quería salir, no quería comer y no tenía ganas de hacer prácticamente nada. También se fue alejando de su círculo de amigos, y es que como ella y Alexei tenían todos los amigos en común, cuando había alguna reunión, un cumpleaños o algo importante, Alexei también era invitado y ella hacía todo lo posible por no ir para no toparse con su expareja. Poco a poco ella vio cómo se volvía básicamente una ermitaña porque ya no salía ni siquiera a la calle. Perdió su trabajo como traductora y comenzó a tener muchas penurias económicas. Para cubrir estas penurias económicas, teniendo una casa muy grande, ella comenzó a rentar habitaciones en este lugar y con esto podía ganar un dinero extra. También se llegó a saber que Tamara comenzó a cuidar personas de la tercera edad. La lista de personas que Tamara cuidó era muy larga. El último nombre que se escribió en esa lista fue el de Valentina Ulonova. Valentina Ulonova era una mujer que vivía sola en una calle llamada Dimitrova en San Petersburgo. A ella todas las semanas la visitaba una trabajadora social quien en cierta ocasión le recomendó que por su avanzada edad, por sus enfermedades y además por su soledad, era muy sano que contratara una persona que estuviera con ella prácticamente todo el día. Quería que contratara una ayudante.
Valentina aceptó la proposición, pero tenía algo en mente. Ella no quería contratar a personas jóvenes porque no se sentía tan confiada de las responsabilidades de los chicos. Pensaba que solamente querían divertirse, buscar qué hacer y ganar un poco de dinero para irse de fiesta. Comenzó a buscar una persona que ya fuese mayor, si bien obviamente tenía que ser menor que ella y estar en mejor condición física para poder realizar todas las tareas del hogar. Ella quería conseguir una mujer que tuviera casi su misma edad. Fue de esta forma que llegó a conocer a Tamara. Tamara era 11 años más joven que ella. Las mujeres se comenzaron a llevar muy bien desde un principio y Tamara se sintió muy bien de conseguir ese trabajo. En el contrato de trabajo se especificaba que la persona que cuidara a Valentina tenía que prácticamente vivir en la vivienda, así que Tamara dejó la casa que había compartido con su esposo Alexei tanto tiempo y llegó a mudarse a la casa de esta mujer, donde convivían las 24 horas los 7 días del año. Parecía que todo iba muy bien en la vida de ambas mujeres. El barrio en la calle Dimitrova era un barrio pequeño, tranquilo y muy familiar, en el cual nunca pasaba nada extraño, pero eso estaba a punto de cambiar. El día 26 de julio del año 2015, la vida de Tamara, la vida de Valentina y la vida de todo el barrio estaba a punto de cambiar. Eran horas de la mañana de ese día 26 de julio cuando los perros de los vecinos comenzaron a tener comportamientos un tanto extraños. Todos los vecinos por la mañana sacaban a pasear a sus perros y se daban cuenta que los perros querían olfatear en unos arbustos que estaban cerca de un estanque. Muchos dueños no se llegaban a preguntar el porqué de este comportamiento, jalaban a su perro y seguían de frente. Pero mientras fueron pasando las horas de la mañana, el olor se volvió perceptible para las personas. Era un olor a putrefacto que salía de esos arbustos. Algunos valientes se atrevieron a ver dentro de estos arbustos y se encontraron con que había 7 bolsas de basura. Estas 7 bolsas de basura estaban muy bien cerradas y no se podía ver cuál era el contenido de ellas. Llegaron a pensar que era un animal muerto, así que llamaron a los bomberos para que abriera las bolsas y se llevara al animal. Los bomberos llegaron muy rápido a la escena y se dieron cuenta cuando abrieron las bolsas que los restos no eran de animal, en realidad eran restos humanos, pero no estaba un cuerpo completo en estas bolsas. Si bien había un torso, había 2 piernas y además de eso había 2 brazos, no estaba la cabeza ni las manos. Una cosa muy extraña, una cosa que imposibilitaba básicamente el poder en ese lugar identificar a la víctima. Tenían que hacer pruebas de ADN y otras cosas más para ver quién era esta misteriosa persona. Lo único que se sabía es que era una persona mayor y además de eso era una mujer. La policía, mientras esperaba el ADN y todas las pericias que había mandado hacer, tuvo que empezar a ver cómo se las ingeniaba para saber quién había sido el autor de este hecho y saber en dónde estaba el resto de partes de este cuerpo. Se dieron cuenta que unas semanas atrás habían instalado en la calle Dimitrova un sistema de cámaras de seguridad, especialmente en la zona de los pisos de los apartamentos, en la zona de los edificios, porque había habido algunos robos. Entonces los vecinos querían estar un poco más tranquilos. La policía rusa vio decenas de horas de grabación hasta que al fin encontró una cosa. Había una señora de la tercera edad que salía en una de estas grabaciones que en la mano llevaba algunas bolsas. Realmente no se sabía el contenido de estas bolsas, pero les pareció muy raro que fueran idénticas a las bolsas que había en la escena del crimen. Llegaron a pensar que tal vez esta señora tenía algo que ver con todo lo que había pasado o tal vez era la víctima que estaban buscando. Fueron hacia el edificio de apartamentos donde fue tomado el video y se dieron cuenta que en la entrada había varias gotas de sangre así como en la escalera, por lo que pensaron que la persona que había cargado las bolsas en ese entonces, ellos tenían en la mente que había sido la señora mayor que aparecía en las cintas, no se había percatado de esto y había dejado básicamente un rastro.
Se le preguntó a las personas de este edificio si había gente de la tercera edad que viviera allí y todos contestaron que solamente había dos. Las dos eran mujeres y las dos vivían juntas, Tamara y Valentina. Para ese entonces, Tamara tenía 68 años y Valentina 79. La policía se dirigió a la casa de las dos mujeres y tocó la puerta. Cuando abrieron, no dijeron ni una sola palabra. Abrió Tamara y dijo: "Sí, fui yo. Y no es el primero". Creyeron que se refería al hecho de que se había encontrado un cuerpo, que había sido la culpable y que había todavía muchos más. Declaró que la mujer que estaba en las bolsas era Valentina, la mujer con la que ella estaba conviviendo. Básicamente, Valentina era la patrona de Tamara. Comenzó a contar una serie de detalles sobre el crimen un tanto extrañas. También dijo que no era la primera vez que mataba a alguien. La policía comenzó a sentirse muy extrañada con las declaraciones de la mujer. Decidieron sacarla de la casa y llevársela hacia la comisaría para que diera su declaración, mientras otro equipo revisaba todas sus pertenencias. Estando en comisaría, Tamara contó historias increíbles. Dijo que había matado a más de 10 personas, que las había a todas partido en trozos y además se había comido algunos de sus órganos. También declaró que no sentía ningún sentimiento de culpa y que realmente quería seguir haciéndolo. La policía quedó estupefacta con todo lo que estaban escuchando, pero había algo que ellos querían averiguar: ¿por qué había matado a Valentina? Tenían varios meses de convivir, así que era un tanto extraño que Tamara quisiera matar básicamente a su jefa y a la mujer con la que había estado los últimos meses de su vida. Dijo de que no tenía ese plan en un principio, pero llegaron a pelear mucho. Tamara dijo que ella era una persona que, si bien sí hacía las tareas de la casa, las hacía con bastante lentitud, y Valentina quería a alguien que fuera más rápida. Unos días antes de que cometiera el atroz hecho, estuvieron peleando porque había una pila de platos sucios en la cocina, los cuales Tamara aún no había lavado. Platos que luego de un momento lavó, pero que sí provocó un roce en ambas. En ese momento Tamara se ideó un plan: mataría a Valentina como supuestamente ya lo había hecho antes. Lo que hizo Tamara fue administrarle Fenazepam a Valentina. El Fenazepam es un medicamento para trastornos psiquiátricos y neurológicos y tiene algunos efectos secundarios. Actúa como anestésico, provoca somnolencia, mareos y pérdida de la coordinación. Tamara contó que en varios días le estuvo dando este medicamento a Valentina en la comida sin que ella se diera cuenta. Pero las pequeñas dosis no funcionaban mucho y poco a poco fue aumentando la dosis hasta que llegó el día en el que el cuerpo de Valentina ya no lo soportó y básicamente quedó desmayada. Cuenta que ese día le dio la cena a Valentina y la dejó sola en el salón. Luego de un rato ella bajó y se dio cuenta que la mujer estaba tirada inconsciente. Pensó que en ese momento era el momento preciso para poder llevar a cabo su macabro plan. La cortó en diferentes trozos, envolvió su torso en la cortina de baño y comenzó a meterla en bolsas. Dijo que bajó una a una en las bolsas como se miraba en el video porque realmente ya no podía con ellas. Tenía problemas de espalda, le dolían las piernas, le dolían las manos, así que no podía ni llevar peso ni caminar grandes distancias. Por eso era que había dejado a Valentina tan cerca de la casa, cosa que según ella dice no hizo con sus otras víctimas. Los investigadores en la comisaría estaban escuchando uno de los relatos más macabros que algunos de ellos escucharían en sus carreras, pero los que se habían quedado en la casa tampoco habían tenido mejor suerte. Dijeron que el lugar era prácticamente macabro. Había muchos indicios de que el crimen se había hecho en ese lugar. Se llegó a revisar el cuarto de baño y dentro de la bañera se encontraron varios cuchillos y sierras, los cuales todavía tenían gotas de sangre. También se llegaron a encontrar las famosas bolsas de basura que eran idénticas a las que estaban en la escena del crimen. También se llegó a saber que Tamara tenía una obsesión
con el carnicero de Rostov, un asesino serial que era caníbal y que nació en Ucrania. Tenía muchos recortes de prensa, de revistas, tenía todo lo que tuviera que ver con este hombre, tenía muchos libros y además de eso tenía muchísimos artículos. Llegaron a pensar que en cierto momento este hombre le sirvió de inspiración a Tamara para realizar los atroces hechos, pero lo peor estaba por venir. La policía entra a la habitación de Tamara y se dan cuenta que hay una colección de diarios, escrita en inglés, en alemán y también en ruso. Cuando comenzaron a leer las partes que estaban en ruso, las que podían entender, comenzaron a sentir escalofríos. En las páginas del diario, Tamara confesaba al menos 11 asesinatos, todos con el mismo modus operandi. Descuartizaba a sus víctimas y luego se llevaba los órganos. Tenía escrito que llegó a experimentar cierto gusto por los pulmones y también escribía sus intimidades más grandes, no solamente de los crímenes, sino también un poco de su vida cotidiana. Al revisar las fechas de los diarios, el primer escrito era más o menos del año 2002 y decía lo siguiente: no aguanto más comer este cadáver, ni un pedazo más. Me voy a deshacer de los restos de una vez por todas. En el diario llegó a revelar que entre sus víctimas estaban su ex esposo Alexei y su ex suegra. Alexei y su madre tenían ya varios años de estar desaparecidos y sus familiares en Rusia no sabían nada de ellos, así que se sabía que tal vez les había pasado algo, pero nunca se llegó a investigar a Tamara. Los investigadores la tuvieron enfrente todo el tiempo y no habían podido resolver el caso de estas dos desapariciones. Lo peor de todo vino en la cocina. Luego de revisar la habitación, sacar los libros, revisar el sótano, las ventanas y todo lo que se tenía que hacer, se dirigieron hacia la cocina, que sería el último ambiente que verían. Dentro de la refrigeradora o de la nevera había algunos pedazos de papel aluminio que parecían contener algo dentro. Cuando se empezaron a abrir estos pequeños pedazos de papel aluminio, los policías se dieron cuenta que eran órganos de personas. En el diario había algo muy específico y era que a Tamara le gustaba mucho comerse los pulmones de sus víctimas. Lo peor vino al abrir las ollas. En una de las ollas de presión de la cocina, al abrirla, los policías se dieron cuenta que había pedazos de la cabeza de Valentina. Las cámaras de seguridad también habían grabado a Tamara bajando con la olla de presión en las manos, pero realmente no se sabe qué fue a hacer porque no se terminó deshaciendo de todos los restos. Otra de las víctimas de Tamara fue uno de los primeros chicos a los que le alquiló una habitación en su casa. Era un chico de nombre Bodolia y dijo que lo había matado básicamente de la misma forma que se lo había hecho a Valentina, que le había empezado a ofrecer comida y que lo había envenenado en esta. Parecía que se estaba sacando todo de una película de terror, pero los policías tenían enfrente a una mujer que podía encarnar la maldad pura. El problema es que ella no parecía ser malvada. Se movía de un lugar a otro como si no supiera lo que estaba pasando y comenzaba a tirarle besos a los reporteros, a las personas en el juzgado, a los abogados y a muchas otras personas más. Tenía un comportamiento que realmente no era bueno y se llegó a creer que mentalmente ella no estaba nada estable. La noticia de Tamara comenzó a saltar en los medios y le pusieron el nombre de la abuela destripadora. Algunas otras personas también la llamaban Baba Yaga, la cual es un ser del folclore ruso. Baba Yaga es una mujer mayor la cual secuestra, mata y también se come a sus víctimas. Tenía muchos parecidos con el caso de Tamara, así que popularmente también logró ganar este nombre. El juicio se realizó a puerta cerrada con un gran hermetismo. Se sabe que tanto el fiscal como un psicólogo de la fiscalía dijeron que Tamara no era una persona estable, no podía estar fuera porque seguramente volvería a matar. Luego de pensar y meditar su decisión, el juez decide enviar a Tamara a un hospital psiquiátrico de mediana seguridad y también prohibió que la mujer saliera al patio, tuviera contacto con otras personas del lugar. Básicamente tendría que estar aislada y en este hospital la tendrían que cuidar hasta el último de sus días.
Tamara dijo que había cometido entre 11 y 15 asesinatos. En su diario se sabía que solamente había 11, pero la policía cree que tal vez cometió más de 20. Hay muchos casos que ellos querían comprobar que sí tal vez eran de esta mujer, pero obviamente las investigaciones tienen un tiempo tope y no pudieron incluirlos en su informe, y muchas de las personas que investigaron en ese momento quién era Tamara ya no volvieron a hablar de ella luego de la sentencia. Tamara era una mujer ordinaria, una mujer que te puedes cruzar mientras vas al parque o mientras vas a hacer tus compras. No le parecía a nadie que fuese una persona mala, ni tampoco una persona violenta o peligrosa. Si bien decían que tal vez no hablaba con nadie, pensaban que era un rasgo de su tímida personalidad. Era algo completamente diferente. En silencio estaba planeando su próximo movimiento. Y como ya les digo, la última persona en su lista fue Valentina Ulonova. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. El video de hoy se me hizo un tanto asqueroso, la verdad. El canibalismo es un tema que me provoca un tanto de náuseas. El pensar cómo una persona se puede comer a otra. Tamara tenía órganos, le gustaban los pulmones de las personas. Es algo que al menos a mí personalmente es muy difícil de asimilar, pero el caso de Tamara es increíblemente extraño. Realmente es un caso del cual se pueden estudiar muchas cosas y se pueden ver muchas cosas. Primero que todo, nadie hubiese sospechado de Tamara. Ella dijo que dejó todo esto cerca porque le dolía la espalda, ya tenía problemas para bajar, pero que si hubiese podido hubiese dejado el cadáver más lejos todavía, como hizo con los anteriores. Realmente no se van a recuperar los cuerpos de estas personas. Ella confesó algunos, la policía quería ponerle otros, pero al final de cuentas el juez dijo que fuera a un hospital psiquiátrico porque ella no era segura ni para las personas y mucho menos para ella misma, una situación que la verdad se podía salir de control en alguna cárcel. Pero Tamara ya está cumpliendo su condena, va a terminar muerta en el hospital psiquiátrico, ya no va a salir de ahí y básicamente está en una zona de aislamiento. Esto es todo por hoy. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, compártalo con quien ustedes creen le podría gustar. Les dejo mis redes sociales, aparezco en todas como LesmaVR. Mi canal de vlogs se llama Lesma Vlogs. Recuerden suscribirse a este canal si no lo están, porque actualizo 3 o 4 veces a la semana. Les repito de nuevo, dejen su like antes de irse. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.